Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos compañeros y profesora. Nosotros somos el equipo número uno que expondremos el tema de los mayas del noreste en este preciado podcast. Barra tarea. Barra eso. Primero que nada, he de decir que tomamos como referencia la lectura del libro Historia Breve de Yucatán, del cual nos basamos casi enteramente para realizar este podcast. Sabiendo esto, comencemos. Al principio de la colonización, los españoles notaron que los mayas se encontraban dispersos por la región. Esto para ellos era un problema, ya que les dificultaba el trabajo de evangelización. Por lo tanto, idearon un plan en el cual se pretendió centralizar la población en el lugar donde se encontraba el cacique. Pero esta etapa fue muy difícil para la población maya, ya que la centralización conllevó también a malos tratos por parte de los colonizadores, ya que se resistían a ser trasladados. Eran reprimidos con violencia. Sus casas eran incendiadas, al igual que sus árboles, frutos y cosechas. Ya fue en 1552 cuando comenzó a ponerse en marcha el plan de reducción, cuando Tomás López Medel arribó a Yucatán y llegó a ser máxima autoridad hasta 1553. Para el plan de reducción, los colonizadores visitaban el lugar donde vivía el cacique y así cerciorarse que el sitio era adecuado. Además, realizaban a la traza del pueblo, en la que se debía incluir espacios para la iglesia, casas reales y el mesón, además de delimitar el territorio del pueblo, y se les abocaba un santo patrono. Empleando este plan, se lograron organizar unos 165 pueblos indígenas, aproximadamente. Bueno, y algún tiempo después, entre los años 1566 y el año 1580, el pueblo maya fue afectado fuertemente por varias enfermedades provenientes de Europa, una sobre otra. Como sabemos, al ser estas enfermedades provenientes de un lugar completamente diferente o distinto, la gente maya no tenía las defensas en su sistema inmunológico para poder enfrentarse a estas enfermedades. Primeramente, en el año 1566, cuando una epidemia completamente desconocida afectó a la población. Luego, entre los años 1569 y 1572, llegó la peste. Entre 1573 y 1576, la viruela. Y finalmente, en 1580, el tabardillo y el sarampión. Posteriormente a esto, en el año 1586, se estima que aproximadamente el 27% de la población maya sucumbió a estas enfermedades, ya que en 1459 habían aproximadamente 232.576 que se redujeron a 170.000 habitantes, dejando esto con un gran número de muertes. También tenemos que mencionar que durante el tiempo en el que se llevaba el proceso de evangelización en los pueblos mayas hubo muchos conflictos religiosos, debido a que, aunque el plan de evangelización iba progresando, aún seguían habiendo personas que adoraban a sus ídolos y les daban ofrendas, y como podemos deducir, eso era algo que no era del agrado de los evangelizadores. Fray Diego de Landa comenzó una persecución para terminar con la religión de los mayas. Este mandó a prender a los caciques, a los principales y maestros de escuela para que puedan ser investigados. Para desgracia de ellos, después de ser investigados, fueron sometidos a torturas para que confesaran las idolatrías que realizaban. Al final de cuentas, todos recibieron una fuerte sentencia. Igualmente fue muy importante este acontecimiento, que a consecuencia de esto la gente estaba cada vez más inconforme con los actos crueles que se cometían, por lo que empezaron a promoverse levantamientos. Aparte, los españoles también empezaron a preocuparse por rebeliones que podían afrontarse. Pero al final de todo esto, el fray Francisco del Toral, quien era obispo en ese entonces, en 1562 arribó a Yucatán para hacerse cargo de esta situación. Para lograr apaciguar a la población, él decidió que su evangelización debía hacerse mediante procesos muy persuasivos. Los caciques y los principales gobernantes se les había condenado a penas leves y finalmente se les liberó. Como se puede notar, esta fue una época muy difícil para la población maya,
ya que tenían que afrontar un cambio total de su religión, a la que habían estado acostumbrados por generaciones atrás. Además que sufrieron muchos por las enfermedades de Europa, en las cuales no estaban nada acostumbrados.